Bienvenidos a este debate donde se discutirá sobre la creación de una Unión Americana como existe la Unión Europea. Por favor, José Manuel, si puedes empezar con este debate. Buenas tardes, nosotros somos el equipo en contra de crear una Unión Americana y pues un argumento que tenemos es que la diferencia económica entre los países americanos y europeos es abismal. Por ejemplo, Luxemburgo, que tiene el Producto Interno Bruto más alto de Europa, tiene 60,13 mil millones de dólares norteamericanos, mientras Bulgaria, que es el extremo más bajo, tiene 54,48 mil millones de dólares. Contra Canadá o Estados Unidos, que tienen 1,827 billones y 1,677 billones cada uno. Contra Paraguay, que es el extremo más bajo, que apenas alcanza los 273 millones de dólares. Bueno, como tú bien sabes, esas cifras llegaron a ellas juntos, creando en la Unión Europea, lo cual sería, bueno, para mí se me hace muy buena idea unirnos para apoyarnos y, una gran meta sería llegar a esas cifras, la verdad. Se me hace todo un desafío, pero no imposible. A ver, nomás para respaldar su punto un poquito. Obviamente estas cifras son abismales, no hay cercanía dentro de la economía de los países sudamericanos con los norteamericanos. Eso todo el mundo lo sabe. Pero como yo les quiero decir, es que obviamente los países europeos, cuando empezó la Unión Europea, no iban al ras, sino que fue la Unión la que los equilibró. Entonces, obviamente siento que una unión de las repúblicas americanas puede hacer que nuestras economías vayan más equilibradas, en vez de que nos quedemos atrás unos y triunfen otros. Pero tomo la palabra. Retomando el punto que dijo mi compañero José Manuel, y es un ejemplo que todavía podemos ver dramáticamente en países como España, donde su banco no tiene tanta importancia como le tienen como al Banco Central de Europa. O sea, tienen que ponerle mucho más énfasis a lo internacional que al de su propio pueblo. Claro, si me permitirías ver la referencia de dónde sacaste eso, te lo agradecería muchísimo. Compañero Redondo, ¿algún punto que quieras sumar? Bueno, aquí José Manuel decía que la Unión Europea está formada por países que tienen una economía estable. Al principio, ya lo había dicho el eje, no fue así. De hecho, la Unión Europea se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1958, para poder recuperar, bueno, no recuperar, sino apoyar a los países que resultaron más heridos, con más pérdidas. Sí, bueno, la Unión Europea, digamos que no trata por igual manera a todos sus integrantes. Se podría decir que tienen una economía parecida, pero hay algunos países, algunos miembros que abusan de ciertos países. Un ejemplo claro es en Dinamarca, que fue en 1992, que fue obligada a repetir el referéndum de volver a establecer la Unión Europea, y al principio de 1992 dijo un no contundente, pero después se le obligó en 1936 y cambió su decisión por sí. Pues digamos que la Unión Europea no trata por igual a todos sus miembros. Bueno, además, un poco aumentando la idea, es que la división de poderes en la Unión Europea no se puede notar. La verdad es que cualquier país podría tomar el poder de esta unión cuando él mismo quisiera. Y las funciones legislativas, de hecho, son muy mínimas en la Unión Europea. Esto quiere decir la forma en que tratan a los ciudadanos y la forma en que cómo administran esto. Y vemos esto mismo que ni siquiera existe una unión en América como en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un liderazgo en toda América y en el mundo, cuando ni siquiera hay una unión. Así que solo nos deja pensar, debido a esta evidencia que hoy mismo la vivimos, y más con el presidente que tiene el dicho país, es que ¿qué podemos esperar de una unión americana si el liderazgo solo lo va a tomar un país? Yo te puedo contestar eso, por ejemplo, es un tipo de analogía. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial pasaron en Europa, casi no influyeron en América, tanto como en Europa, pues.
Y la consecuencia de esas guerras mundiales fue crear la Unión Europea. Ajá. Nuestro continente se puede decir que es un continente más joven porque llevamos, o sea, mientras que allá haya reinos, nos están conquistando aquí en América. Entonces, sería como un movimiento de anticipación el hacer una unión antes de que pasen estas guerras. Por ejemplo, como está ahorita la situación con Estados Unidos, o sea, no se me haría difícil creer que empezara una guerra. Claro que no estamos al nivel para hacer una guerra, pero o sea, entre muchos países puede haber tantos desacuerdos que haga una guerra. Entonces, una anticipación a ese problema sería crear una unión, como la tiene Europa. Bueno, si me permites contestar tu preocupación, la Conferencia Internacional Americana, bueno, no internacional, digamos, la Conferencia Americana en 1890 formó una unión conocida como Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que hoy en día se conoce como la OEA. La OEA es la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Entonces, obviamente no está al grado de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque yo no puedo cruzar los Estados Unidos como si fuera mi misma frontera, sino es que son trámites y es más lío. Y en cuanto a lo económico no se ve tan reflejado. Sin embargo, ya hay los lazos para que formemos una unión con nuestros países vecinos para en sí poder formar fronteras más amigables y tener mejor trato económico uno con el otro. Pero justamente lo que dijiste de la Organización de los Estados Americanos no es muy fácil, de hecho es bastante complicado ingresar a un país como Estados Unidos desde México. Así que no se queden notas a partir de esta organización, que podemos hablar de muchas otras organizaciones, no es la única organización la cual incluye diversos países de América. Está la OTAN, está la OMC y la Organización de las Naciones Unidas. No, justamente ese es un punto muy válido y te repito, o sea, si es un problema para nosotros llegar de México a Estados Unidos, con más razón hacer una unión americana, con más razón aliarnos con Estados Unidos para poder tanto cruzar como pasar más. Desde algo más básico del Tratado de Libre Comercio, mantener ese tratado desde esos puntos hasta cruzar como somos vecinos. O sea, eso sería como una meta. Otro que sale un poquito de este tema es, los dos estamos buscando el mismo objetivo, hacer de este continente un mejor continente. ¿Cómo planean hacerlo ustedes si no es por medio de una unión? Con políticas que dentro del mismo país apoyemos entre la gente, entre las naciones, en un conjunto mundial, no solamente de América, y que cada país como individuo forme parte de esa organización, no americana, pero no como la Unión Esa Europea. organización ya... Y es la globalización, es la globalización. Bueno, Por eso, esa organización se podría decir que ya existe, pero no ha dado... Pero mucho no podemos resultado actuar como de tal un manera. cuerpo, que es la Unión Europea, no podemos actuar como un cuerpo, porque no somos solamente Estados Unidos, no somos solamente Canadá. Al igual que los países europeos, no somos solamente uno de cada uno, sino actuar como cada país, un individuo, un solo cuerpo, no una unión completa, sino un solo cuerpo que trabaje eficientemente y así formar parte de un continente grande, no de una unión, sino de un continente grande. Un cuerpo, una unión. El cuerpo me refiero a un cuerpo como entidad. Unión es un conjunto de cuerpos. sí, bueno, digamos que una Unión Europea no le sirve a todos. Digamos que tú estás viendo más el punto desde México, pero para Estados Unidos no es nada bueno porque la Unión Europea es demasiado cara. Digamos que los países con más economía, que sería en el caso de América, Estados Unidos, reciben mucho menos de lo que aportan a una unión. Digamos que Estados Unidos le aportaría demasiado a países pobres como puede ser Haití o países de América, como dijo José Manuel, Paraguay, que tiene el menor Producto Interno Bruto, y Estados Unidos no recibiría mucho. Digamos que a Estados Unidos no le conviene crear una Unión Europea. Como tú habías dicho anteriormente, en Europa ahorita las economías ya están bastante equilibradas y por eso allá es bueno, pero aquí en América no funciona. Pero ¿cómo llegaron a equilibrarlas? Porque siempre lo han estado, nunca habría demasiado. Grecia, Por ahorita ejemplo, está muy bien la economía, ¿o no? Por ejemplo, ahorita Grecia y España están mal de economía, pero están recibiendo ya ayuda. Aquí Por no. medio de una Unión Europea. Pero precisamente porque la Unión Europea es un país, es una unión muy Por rica. eso, sí. Es el Por ejemplo, continente más rico del mundo.
Digamos, si fuera solo un solo cuerpo como tú propones, todos seríamos una escala de gris. Yo no sería ni mexicano ni tú. No. Estoy diciendo que una Unión Americana junta todos los países para que podamos unirnos a partir de nuestras diferencias, pero manteniendo nuestras culturas. Yo soy mexicano, nunca voy a ser estadounidense, así como un inglés nunca va a ser español. O sea, no estamos diciendo que seamos todos los mismos, hablemos todos los mismos lenguajes, simplemente que una unión que nos facilite tratos económicos, que nos facilite pasar fronteras, que nos facilite viajar de un lado al otro con menor costo, digamos. Pero, ¿qué tan viable sería esa coexistencia? Porque tendría que haber coexistencia entre los países. Si, por ejemplo, Estados Unidos, que terminaría siendo la cabeza de esta unión, es bien sabido que es un país netamente racista, y más ahora que está Donald Trump como presidente. Por poner un ejemplo tonto, pero personal, yo en Facebook estaba siguiendo el perfil de un actor americano. En cuanto ganó Donald Trump, me bloquearon por ser mexicano. Ahora, eso pasó en Facebook, en una red social. ¿Qué pasaría en cambio si fuera una coexistencia frente a frente? Se llegarían a violencia verbal o inclusive peor, física. Bueno, contestando a tu preocupación, la Unión Europea, uno de sus principales objetivos es promover los derechos humanos. Así que sabemos que en América no hay mucha igualdad entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y otros países sudamericanos. Así que con una Unión Americana se podrían promover los derechos humanos y así mejorar las relaciones tanto políticas y económicas. ¿Y qué tanto se podrían mejorar los derechos humanos? No sé, hay evidencia. En la última semana se aprobó una ley en Estados Unidos de que 7 países del Medio Oriente no podían ingresar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que esas leyes no apliquen para la dichosa Unión Americana si es que lo hubieran? ¿Cómo podemos decir que la Constitución de Estados Unidos no sería la que domine a esos países incluyendo México, Brasil, Argentina y todos los países que estarían dentro de la Unión Americana? Poner un último punto. Si hiciéramos esta Unión Americana, y vamos a ponernos lo más pesimistas posibles, pero que Estados Unidos terminara en una tercera guerra mundial con Rusia, con Norcorea, con China, con alguna potencia emergente. Eso querría decir que toda América, incluyéndonos a nosotros, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, todos esos estarían involucrados en esta misma guerra, siendo que probablemente no estaríamos al mismo nivel competitivo bélico en un caso así. Si existiera esa guerra también podría, o sea, tendríamos que las especificaciones de esa guerra ya sería todavía otro tema. Entonces, por supuesto que estaríamos en esa guerra, porque como tú ya lo sabes, sin que haya una Unión Americana somos aliados de Estados Unidos. Y si Rusia ataca a Estados Unidos, México se ve forzado a entrar en esa batalla. Como cuando América ayudó a Inglaterra para pelear la Segunda Guerra Mundial, Canadá mandó tropas y México mandó un escuadrón porque era nuestra capacidad. Mandaremos lo que tengamos capacidad de mandar y no más. Sí, bueno, y un poco ya para concluir finalmente, digamos que el tema principal, que era la Unión Americana, no funcionaría, y un ejemplo claro sería como Inglaterra, que se separó de la Unión Europea porque empezó a haber diferencias entre ellos mismos, y por eso digamos que aquí, o sea, no solo es un país como Inglaterra, aquí son varios países que tienen diferencias con varios entre sí, entonces por eso no creemos que funcione una Unión Americana. Bueno, gracias, señor Cano. Es un buen punto, ya terminamos el debate. Me gustó el último punto que expongo. Su salvaje, ¿no? Hay que aceptarlo, ¿no?